En cuanto a la fisiología, lo saben bastante ustedes, ¿no? Vamos a ver básicamente lo más importante, no, en el ámbito de endocrinología, ustedes han podido manejar muchísimo lo que es la fisiopatología de diabetes, insuficiencia pancreática y demás, ¿no? Entonces no vamos a tocarlo mucho, pero recordar que es una función endocrina y exócrina, ¿no? La función endocrina, ¿no? Están dados por los islotes de Langerhans, que van a formar pequeñas redes celulares, que van a secretar las hormonas y reguladoras de la misma glucosa. Acá se encuentran las células alfa, que van a secretar el glucagón, las células beta, que van a secretar la insulina, las células delta, la somatostatina, y las células F, que van a secretar el polipéptido pancreático. En cuanto a la función exócrina, ¿no? Están las células acinares, los conductos y conductivos que forman el 80% de la masa pancreática. Las células acinar secretan enzimas de digestión, ¿no es cierto? Y las diversas enzimas de digestión que les vamos a nombrar, líquidos pancreáticos y electrolitos. Y importante recordar cuánto de jugo pancreático se secreta por día, ¿no? Más o menos entre 500 a 800 ml por día. ¿Por qué? Porque cuando tengamos, por ejemplo, un trauma pancreático, una disrupción del conducto de Wirsum o una fuga fístula pancreática postquirúrgica, ¿no? Que es un tema más de especialidad, pero lo vamos a nombrar nada más, no es necesario que lo sepan. Hay que saber el volumen que está saliendo, ¿no? O sea, si el paciente se ha operado, por ejemplo, de una Whipple, ¿ya? Entonces le dejas un dren tubular en la zona de la celda pancreática y al tercer, cuarto día empieza a salir esa secreción del jugo pancreático, que es una secreción lechosa característica, ¿no? Es así, media blanquecina, ¿no? Cremosa. Entonces hay que mandar un estudio de amilasa de ese líquido, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo mandamos ese estudio al primero, tercer y quinto día. Más específico, el resultado final es en el quinto día, ¿ya? Pero hay que mandarlo 3, porque si sale positivo el resultado, entonces tenemos una fístula pancreática. Entonces hay que ver cuánto es el volumen, ¿ya? Cuánto es el volumen final, ¿no? Que tenemos diario, para ver si va a ser una fístula que se va a controlar médicamente o quirúrgicamente, ¿ya? Entonces eso hay que saberlo. Anomalías congénitas también va a haber dentro de este órgano, como la aplasia pancreática, hipertrofia pancreática, el páncreas divisum, páncreas anular, vesícula biliar pancreática, fibrosis quística, que da también junto con la fibrosis hepática, pulmonar, quistes pancreáticos, páncreas ectópico y los tumores, ¿no? Como los gastrinomas o los insulinomas. No son tan frecuentes, de todos estos tal vez lo que más se podía tener en el medio es los insulinomas, quistes pancreáticos, páncreas divisum y páncreas anular, ¿no? He visto por ahí de repente un caso en la rotación en el INEN, si no me equivoco. Entonces, vamos a hablar rápidamente de esta anomalía congénita, que es el páncreas divisum. O sea, ¿qué significa? Que tienes dos conductos Wirsum, ¿no es cierto? O dos conductos pancreáticos, ¿no? Y esto va a hacer de que el paciente tenga o se le complique normalmente con unas pancreatitis a repetición. O sea, pacientes que tienen pancreatitis muy seguidas, y no sabes la causa en sí, porque normalmente sabemos que la causa es más por la etiología biliar, entonces hay que sospechar de repente en esto, ¿no? Una patología congénita. Entonces, acá al tener doble conducto, lo que nosotros tenemos que hacer es una cirugía para, digamos, unir esos dos conductos con el intestino. O sea, se llama la pancreatoyeyunostomía, ¿no? Es un tipo de cirugía que se hace, o llamada operación de puesto también, en algunos otros tipos de patologías, ¿ya? Entonces, se lleva un asa del yeyuno a esa zona y lo unes con todos los dos conductos que tienes, para que ya no vaya directamente el jugo hacia la desembocadura de la vía biliar, ¿no? Sino de frente al intestino. Y el otro es el páncreas anular, que se ve como una lesión tumoral cercana a la primera y segunda porción del duodeno, que como que el páncreas esté envolviendo acá el duodeno, ¿no? Como una chalina, está ahorcando, y en algunos casos hace debut de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, porque ya el tejido pancreático ya sobrepasó su tamaño, ha englobado todo lo que es el duodeno, y el paciente pues hace ictericia, hace dolor abdominal y obstrucción intestinal, ¿no? Entonces acá lo que se tiene que hacer es hacer un puenteo, ¿no? Del duodeno para evitar esta lesión. Entonces haces una duodenostomía.
sea, unir la primera porción del duodeno con la tercera porción. La cuarta es un poco difícil porque es muy fija hacia el trace. Y también vemos que en la tercera porción del duodeno, recordamos, están los vasos mesentéricos superiores, entonces también hay que tener mucho cuidado, es una cirugía media compleja, ¿no? Pero ese es el tratamiento definitivo de estos casos. Yendo a lo más importante, ya empezando, ¿no? Hablar de una pancreatitis aguda, que todos lo han escuchado, todos lo han visto, todos han visto de repente por ahí alguien, algún conocido, en alguna rotación, algún pariente, alguien que ha hecho un episodio de repente de colelitiasis no operada y por ahí ha terminado en una pancreatitis. Entonces, como les decía inicialmente, hay que tener mucho tino para manejar este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, esta pancreatitis aguda es una inflamación aguda del páncreas, ¿no? Caracterizada por, básicamente, dos cosas importantes. Y clínicas, lo vamos a ver. Tiene que tener un dolor abdominal intenso, como les comentaba en alguna clase anterior. O sea, la pancreatitis, la disección de aorta y una úlcera péptica perforada son los dolores abdominales más intensos que se dan en el abdomen. O sea, es brusco, en algunos casos intensidad 10/10, ¿ya? Pero acá en la pancreatitis además tienes que encontrar elevación de enzimas pancreáticas, ¿ya? Agregadas para el diagnóstico definitivo y actualmente ya agregado por una imagen tomográfica, ¿ya? Para dar el diagnóstico definitivo. Hace mucho tiempo, por ejemplo, el profesor Viula hablaba del gran drama abdominal, ¿no? O sea, no se sabía cuál era la evolución, cuál era el pronóstico de estos pacientes. Había mucha mortalidad hace años, porque ¿qué pasaba? Hacían diagnóstico de pancreatitis y pensaban que todo era quirúrgico. Entonces, hacían el diagnóstico de pancreatitis, entrabas a las operaciones, el paciente se complicaba muchísimas veces y tenía una mortalidad altísima, ¿no? Habían 50, 60, 70% de los pacientes fallecían cuando hacían diagnóstico de pancreatitis. Por eso que se ha puesto como un freno, ¿no? Decir, no operamos, observamos, estudiamos y vamos viendo cómo va la evolución de estos pacientes y obviamente ha mejorado muchísimo. Entonces, esta pancreatitis en algunos centros hospitalarios es la primera causa de hospitalización de gastroenterología, ¿no? O patología del tubo digestivo, y en general una patología relativamente frecuente en el medio de nosotros y más, ¿no? Incluso se habla pues de que 13 a 45 personas de cada 100.000 habitantes van a hacer un episodio de pancreatitis. Depende de dónde se maneje, de tipo de ambiente. Por ejemplo, yo me acuerdo, en Lima había demasiado paciente con pancreatitis. O sea, normalmente en una emergencia en el hospital nosotros manejábamos en promedio 50, 60 pacientes por turno en la emergencia, o sea, que ya estaban internados con observación y estaban ahí en la emergencia. Y de esa cantidad, yo les diría que al menos el 30 o 40% de los pacientes tenían pancreatitis. O sea, era un número muy importante, muy intenso. Entonces, tenías que tomar una decisión clara, rápida, para ver qué haces con los pacientes, porque no tienes disponibilidad de cama, la emergencia está llena y no sabes a dónde va a ir el paciente. Entonces, ese era el tema. Acá en el Cusco es un poco menos, ¿no? Pero sí, de repente de 10 puedes encontrar 2 o 3 pacientes de todas las patologías con pancreatitis, ¿ya? Hablar de pancreatitis, ¿no? Puede ser que básicamente tenga dolor abdominal, pero también puede debutar un paciente con sepsis severa, síndrome compartimental, falla de órgano o incluso shock séptico. Pacientes que te han hecho el diagnóstico de pancreatitis y a las 2 horas están chocados y no se sabe la causa. Y dices, ¿pero qué ha pasado? Si el paciente ha llegado caminando, hablando, tranquilo, de un momento a otro, ¡pum! Un shock así, pero así grave, ¿eh? O sea, puede pasar eso, ¿ya? Pero en general el paciente con pancreatitis tiene que tener dolor abdominal, tiene que haber náuseas o vómitos casi siempre, o siempre, deberíamos decirlo. Un paciente que tenga pancreatitis y no ha tenido náuseas o vómitos, ya vas a dudar un poquito que no sea eso, ¿ya? Y el dolor característico, pues que se va a irradiar hacia la espalda o irradiado en el cinturón, ¿ya? La pancreatitis aguda se va a presentar más o menos en un 80% en cursos sin morbilidades serias, o sea, de 10 pacientes, 8 van a pasar una pancreatitis tranquila, sin ningún problema. Y la falla de órgano o la necrosis pancreática infectada va a aumentar la mortalidad un 30%. O sea, de por sí ya un paciente con pancreatitis tiene una posibilidad de morbilidad y mortalidad.
pero ya mientras haya más tiempo de enfermedad, una necrosis mucho más avanzada, esta mortalidad va en aumento. La mayoría son pancreatitis leves, como les decía, se resuelven en 3 a 4 días normalmente, y el 20% son severos. O sea, 80% van a ser leves y el 20% van a tener un grado de complicación. En las leves, ¿no? Vas a ver cómo va a evolucionar. Entonces, tú tienes que preguntar definitivamente cuántos días tiene el paciente. En promedio, los pacientes llegan 1 o 2 días de enfermedad. En general tiene una mortalidad del 5%, algo pancreatitis leve, moderada, en críticas por la falla multiorgánica, de repente porque se le ha agregado un problema pulmonar ya mucho más severo, y ahí es donde el paciente puede complicarse más. Y el 17% presentan recurrencias. Es por eso que todo paciente con pancreatitis que entra al hospital tiene que salir operado de la vesícula si es que la etiología es biliar, es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Entonces, la etiología, 80% va a ser litiasis biliar, lo que vemos nosotros en cirugía. Las otras etiologías no las vamos a ver nosotros, las van a ver y ya la han visto de repente con gastroenterología. Entonces, ves el paciente pancreatitis, no hay cálculos, que le estudie el gastro, que le haga todos los estudios para que encuentren la etiología. ¿Bien? Menos porcentaje la etiología alcohólica, 10%, de causa metabólica, traumática, fármacos, hay muchísimos, ustedes van a revisar, van a repasar, hay muchos fármacos que te causan pancreatitis y de otras etiologías también. Pero en general, ¿no? Recordando, litiasis, pues tiene que haber litiasis vesicular o litiasis coledociana a la cabeza. Alcohol con consumo de plásticas, venenos, sobre todo picaduras de escorpiones, infecciosas de causa idiopática, ¿no? y otras muchas más, ¿no? Que nosotros no las vemos, como les decía. Básicamente la primera es la que nos importa en cirugía general. Entonces, de la etiología, pues la mayoría biliar, como estamos viendo, alcohólica, puede ser metabólica, infecciosa y demás. La parte alcohólica se dice que tiene que tener un consumo de 50 a 80 gramos de alcohol por día, de manera continua, unos 2 meses más o menos, para que te pueda dar una pancreatitis de ese tipo. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? de una pancreatitis, existen las dos teorías claras. La primera es la teoría de OPI-1, en la cual habla de una obstrucción del conducto pancreático a nivel del esfínter de Oddi. O sea, hay un taponamiento, o sea, el conducto pancreático no permite el flujo normal, ¿no? del jugo pancreático hacia la ampolla de Vater, hacia la papila, y el esfínter de Oddi empieza a inflamarse. Hay reflujo biliar y reflujo del jugo pancreático hacia el mismo conducto de Wilson, y eso te provoca la pancreatitis. O sea, hay un cálculo que está normalmente enclavado en esta zona, ¿eh? Y no permite la salida del jugo pancreático hacia el intestino, y eso te provoca la inflamación del páncreas. Esa es la más frecuente. La segunda teoría de OPI-2, por toxicidad directa, tapones proteicos, alteración funcional del esfínter de Oddi, ¿no? Problemas anatómicos que podemos encontrar también. En la fisiopatología, pues vamos a ver varios factores, ¿no? Puede haber factores causales, como por ejemplo daño de células intrapancreática, puede haber necrosis grasa, donde se ve una activación de la lipasa, hay edema e inflamación con activación de la cinina calicreína,
hay activación del tripsinógeno y de por ejemplo, activación de la elastasa que va a dar un daño celular hemorrágico. De la activación del tripsinógeno también puede haber activación de la quimiotripsina y va a dar un daño vascular edematoso. Y de la activación del tripsinógeno se va a dar una activación de la fosfolipasa A2 y te va a dar necrosis por coagulación. O sea, todas estas enzimas, las más importantes para la formación es la elastasa y la fosfolipasa A2. En cuanto a la clínica, como ya estábamos hablando hace un ratito, dolor abdominal en epigastro intenso, de comienzo brusco y radiado hacia la espalda. Dolor desproporcionado con el examen físico. O sea, ¿qué significa? El paciente pues está gritando de dolor, está doblado, no encuentra una posición. Un rato lo logras poner en decúbito, le examinas y el abdomen aparentemente es más blando, normalmente, ¿no? Porque hay pacientes que sí ponen mucha resistencia, incluso te puede confundir con un abdomen peritoneal. Dice, no, pero ¿qué ha pasado? Se le ha perforado el intestino, está con el abdomen en tabla, no hay que meterlo a la sala y es una pancreatitis. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que observar y hay que examinar con mucho cuidado a estos pacientes. Pero normalmente el examen físico es más ligero a lo que el paciente te manifiesta. Náuseas y vómitos, distensión abdominal, alza térmica en casos ya más avanzados. En cuanto al examen físico, estos pacientes vienen generalmente con taquicardia por el dolor, taquipnea, ¿no? Fiebre, hipotensión, oliguria, SIRS, ictericia, palidez, ya pues cuando hay una complicación sobre todo local o sistémica. Los ruidos normalmente están bajos, hay distensión abdominal leve, dolor difuso, timpanismo, irritación peritoneal, como ya hablaba, entre interrogante, porque puede que te confunda con un abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Y los signos de Cullen y Gray Turner, que eso te hablaban los libros antiguos, ¿no? De la equimosis periumbilical, equimosis en los flancos, eso la verdad ya no se ve, hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya no se nombra ni siquiera la pancreatitis necrohemorrágica, eso ya no se ve. En cuanto al diagnóstico, en todo caso, entonces, como les decía, tienes que tener los 3 parámetros. Clínica sugestiva, amilasa o lipasa elevada 3 veces el valor normal de acuerdo al laboratorio, porque cada laboratorio tiene un parámetro, o sea, tienen que ver el resultado. Pero normalmente tiene un margen hasta 60, ¿no? En la mayoría de los laboratorios, pero hay que corroborarlo con el rango referencial que aparece al lado derecho. Y una imagen radiográfica característica. 2 de 3 van a dar el diagnóstico, pero siempre hay que hacer los 3 estudios. En cuanto a los laboratorios, ¿ya? La amilasa se eleva precozmente a las 2 horas de iniciado el cuadro, con un pico a las 24 horas y un descenso a las 72 horas. Pero no sirve. O sea, muchas veces los médicos internistas nos pasan pacientes con hiperamilasemia y dicen, no, pero es una pancreatitis. Vas a observarlo, ¿no? Lo revisas y es más, ni siquiera es una etiología clara, pancreática para la hiperamilasemia. Entonces, al menos yo no considero la amilasa, o sea, tengo una amilasa alta positiva, lo tengo ahí en el laboratorio, en la historia, pero no lo uso. Pues siempre voy a pedir mi lipasa dependiendo del tiempo de enfermedad que tenga el paciente. La amilasa no nos sirve, ¿ya? Porque causas de hiperamilasemia hay muchas. Pues problemas de glándulas parotidias, tumores parotidios, enfermedades de glándulas salivales, perforación de víscera hueca, embarazo ectópico, el mismo embarazo normal, falla renal, tumores y muchos más que ustedes también van a buscar. Y la lipasa sí es más específica, se va a elevar a las 8 horas, un pico a las 48 horas y va a desaparecer en 7 días. Entonces, normalmente, como les decía, un paciente pues viene con un día de enfermedad. Entonces, ya al tener un día de enfermedad, tú le vas pidiendo una lipasa, ¿no? Probablemente sí te va a salir positivo. Bien raro de que haya una sospecha y que pidas un examen de laboratorio y salga negativo, de repente ya es un falla de muestra o falla de procesamiento, o en todo caso pedir una segunda opinión en otro laboratorio. Otra cosa importante es esto, que no hay relación entre el valor y la severidad. Por ejemplo, les decíamos a los chicos, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene una lipasa de 200, digamos, que es el límite, o tienes un paciente de 2000, entonces, ¿cuál está más grave? El de 2000. No, o sea, acá no importa el número, o sea, tú puedes tener un valor al límite, apenitos por un punto de 3 veces el valor normal, o que tengas muchísimo más el valor 1000, 2000, 100,000 si quieren,
Entonces, eso no te va a dar la severidad, no va a decir que mi paciente va a tener un pronóstico más malo, va a estar más grave, ¿no? O ya tiene alguna complicación local o sistémica, no, eso no te indica nada, simplemente es un valor para el diagnóstico de pancreatitis, eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ya? Entonces, estos pacientes pueden tener leucocitosis, pueden tener leucopenia, hiperglucemia en algunos de los casos, alteración del perfil hepático, creatinina elevada, hipocalemia, hiponatremia, acidosis metabólica, TPINR elevado, PCR elevado y más cosas agregadas de manera sistémica. En cuanto a las imágenes, antes se pedía radiografía de abdomen para descartar otras patologías. Porque, por ejemplo, alguna vez ha tocado algún colega que te llegó un paciente con una distensión abdominal muy marcada, ¿no? Estaba el paciente timpánico, estaba pálido, estaba con mucho dolor, aparentemente no hacía deposiciones, y ves, pues así, ¿no? Es una obstrucción intestinal, listo. Lo meten a sala, sin placas, sin nada, sin otro examen, entran, abren y era una pancreatitis, pero así a todo dar, ¿ya? O sea, con edema peripancreático, con un montón de líquido inflamatorio, con un montón de abones, y era una pancreatitis, no era una obstrucción. Entonces, básicamente, la radiografía para descartar otro tipo de patologías, ¿ya? Ecografía para el diagnóstico etiológico para nosotros, o sea, para encontrar cálculos en la vesícula, y siempre hacer una tomografía, que es el gold estándar ya demostrado para el diagnóstico y complicaciones. Y la resonancia o colangioresonancia para el diagnóstico etiológico. Ahorita incluso hay un poquito de disyuntiva a veces cuando hacer o no resonancia, tomografía. Algunos últimos congresos te habla de que la resonancia incluso se ve mucho mejor los cambios inflamatorios pancreáticos, pero el problema es que nosotros no estamos tan acostumbrados a ver mucha resonancia, o sea, sí ver colangioresonancia, solo la vía biliar, pero ver una resonancia de abdomen a comparación de una tomografía, ¿no es cierto?, de abdomen es diferente. O sea, estamos más acostumbrados a ver tomografías, por eso que preferimos hacer una tomografía en patología pancreática. Si estaríamos de repente más familiarizados con resonancias, de repente pediríamos resonancia, ¿no? Pero viendo nuestra realidad, nos quedamos con la tomografía. Esta tomografía siempre tiene que ser con contraste, o sea, eso, grábenselo, chicos. Toda tomografía para nosotros en el aparato digestivo sí o sí tiene que tener contraste. Sin contraste no nos va a servir. Solamente nos va a servir en este caso de pancreatitis, pero sí tienes que tener las dos. O sea, en pancreatitis tienes que tener una tomografía sin contraste y con contraste, las dos, para que tú puedas comprobar si hay necrosis o no, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Entonces, acá se tiene que pedir la tomografía al 5º día de enfermedad. Igual, muchos pacientes que nos han pasado el servicio de medicina ya vienen con una tomografía al 2º o 3er día de enfermedad y no nos sirve, o sea, es por gusto. Lo irradian al paciente, más gasto en insumos, y más cosas, ¿no? El tema de logística y más. Entonces, no nos sirve una tomografía antes del 5º día, porque los cambios inflamatorios recién se van a manifestar rápidamente, o mejor dicho, desde el 5º día, a no ser que tu paciente tenga una complicación o veas un debut, ¿no?, de que el paciente está mal. O sea, vas a pedir más precozmente si hay sospecha de complicaciones. Llega al consultorio de la emergencia, hace el diagnóstico de pancreatitis, el paciente está con fiebre, está taquicárdico, está hipotenso, si quieres está en shock. Entonces, ahí le pides una tomografía más rápido, listo. Esa es la justificación, porque tú vas a ver que de repente tu paciente ya por el tiempo de enfermedad ya estaba manejando varios días antes y puede que esté complicado en ese momento. Entonces no vas a esperar 5 días más desde que ya ha llegado, porque el paciente se te puede morir incluso. Entonces hay que tener cuidado. Y hay que hacer un control cada 7 a 14 días dependiendo del cuadro. Hay pacientes que necesitan una sola tomografía, hay pacientes que requieren 2, 3 al mes, o 1 al mes, dependiendo del tipo de pancreatitis que tengamos. Y en pancreatitis leve no va a requerir tomografía si se decide cirugía precoz. Esto hacíamos en Lima, ¿no? Esto hacíamos en el hospital, por la gran cantidad de pacientes que teníamos, y como les decía hace tiempo, no había una guía clara, exacta de pancreatitis, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos un paciente con diagnóstico de pancreatitis leve. O sea, no tenía falla de órgano, estaba tranquilo, un día de dolor, al día siguiente ya le baja el dolor, está con buena tolerancia oral, listo. Si el paciente no está vomitando, no tiene dolor y está consumiendo líquidos, al 2º día lo operamos, listo. Le operamos, le sacamos la vesícula y se resuelve el cuadro, ¿no?
Y ahí iba bien, la verdad iba bien, ¿no? De repente por ahí uno que otro caso, pues alguna complicación más, pero normalmente iban bien. Entonces, en una tomografía hay que aprender a ver, vean ustedes chicos, vean, busquen imágenes, mucha tomografía para que puedan recordar y ver qué tipo de pacientes tienes en pancreatitis. Hay que ver los criterios tomográficos de Baltasar. Ya, entonces acá vamos a tener del grado A al grado E. El grado A vas a tener un páncreas normal, ¿no? Vas a ver un páncreas chiquito, ¿no? Normal. Páncreas B vas a encontrar un edema pancreático, ¿ya? O sea, edema pancreático, un páncreas más rechoncho, aumentado de tamaño, normalmente, ¿no? El páncreas C ya hay edema peripancreático, ya hay más engrosamiento para el exterior del páncreas, cambios más locales alrededor del páncreas. El grado D ya hay una colección líquida, ya, peripancreática, y el grado E hay 2 o más colecciones líquidas o ya hay presencia de gas en el páncreas. Entonces, estos criterios de Baltasar nos va a ayudar muchísimo para dar un indicio de cómo está nuestro paciente. Acá, por ejemplo, vemos páncreas normal, un Baltasar A, un páncreas con edema peripancreático, Baltasar B, un edema pancreático B, edema peripancreático ya está más difuso, ¿no? Vean, el Baltasar C, una colección líquida grande, Baltasar D, y 2 o más colecciones, o si hubiese gas en esta zona aire, ya hablamos de un Baltasar E, ¿ya? Entonces hay que recordar las imágenes. ¿Para qué? Para hacer esto, para tener el índice de severidad tomográfico. Entonces, vamos a manejar este índice con 2 parámetros, teniendo el Baltasar y teniendo la necrosis pancreática. Entonces, si vemos que el Baltasar tiene puntaje, los vamos a colocar y vamos a ver. El Baltasar A nos va a dar un puntaje de 1, el B2, el C3, el D4 y el E5. Y la necrosis pancreática nos va a dar también un puntaje. Si no hay necrosis, 0 puntos. Si hay una necrosis menos del 30%, 2. Una necrosis de 30 a 50%, 4. Y una necrosis más del 50%, 6 puntos. Entonces, vamos a sumar para ver el tipo de mortalidad y complicaciones que vamos a tener. Si al sumar tenemos de 0 a 3, tenemos una mortalidad del 3% y complicación de 8%. Si al sumar tenemos de 4 a 6, vamos a tener una mortalidad del 6% y complicaciones del 35%. Si se suma y va de 7 a 10, una mortalidad del 17% y complicaciones del 92%. Y más de 6 en general ya antes se consideraba como una pancreatitis severa, porque antes solamente había 2 tipos de pancreatitis leve y pancreatitis severa, ¿ya? Después ya empezó a modificarse a 3 tipos, pancreatitis leve, moderada y severa. Ahorita ya son 4, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve el índice de severidad tomográfico. Entonces, para recordar, ver que haya tomografía o no tomografía, entonces hay que pedir, como les decía, una sin contraste y una con contraste. Entonces, en la zona donde tú veas que no capta el contraste en la tomografía contrastada, entonces ahí hay una sospecha de necrosis. Lo comparas con la sin contrastada y esa zona es la misma, en el mismo corte, entonces hay una necrosis. Y ahora, ver el porcentaje exacto ya es un poquito más difícil, eso nos tiene que ayudar el radiólogo. Entonces, en pancreatitis severa, tomografía o resonancia, como les decía, entonces al estar acostumbrados a ver tomografías o resonancias, nosotros preferimos definitivamente una tomografía. El diagnóstico diferencial con pancreatitis aguda puede ser muy amplio, como un colecistitis aguda, úlcera péptica perforada, con coledocolitiasis, obstrucción intestinal, trombosis mesentérica, infarto mesentérico agudo. Incluso hay un paciente que ahorita está en el hospital y varios de sus compañeros ya lo han visto, ¿cierto? El señor Fortunato, que ha estado en trauma shock, que debutó en emergencia con una pancreatitis, pasó a piso, ¿no? Y de ahí hizo un shock séptico así rápido. Pero veíamos que en la tomografía era un páncreas muy chiquito, un páncreas pequeño, donde sí se veía una gran colección, un estómago muy grande y demás. Y al final el paciente entra con un síndrome compartimental, encuentra una necrosis intestinal, se opera una vez, hacen ileostomía y exploración de vía biliar.
En la segunda hacen necrosis de la misma ostomía, vuelve a entrar, y la tercera entra por un cierre de pared. O sea, una isquemia mesentérica, ¿no?, que no se sabe si realmente estaba muy relacionada a la pancreatitis o no. Yo pienso que no. Yo pienso que es un episodio totalmente aislado. Pero ya desde el inicio se lo ha manejado con una pancreatitis y con isquemia mesentérica y una evolución grave. Ahorita el paciente está más o menos controlado, pero podría haber estado peor. Entonces, la clasificación que tenemos actual de la pancreatitis es esta, ¿no? Pancreatitis leve cuando no hay falla de órgano y no hay necrosis, ¿ya? Pancreatitis moderada cuando hay una falla de órgano transitoria, o sea, menos de 48 horas, o hay una necrosis estéril, ya no hay fiebre, no hay alguna complicación por la necrosis. Pancreatitis severa, cuando ya hay falla de órgano persistente más de 2 días, o hay una necrosis infectada. Y pancreatitis crítica, cuando ya hay una falla de órgano persistente y también hay una necrosis infectada. O sea, es claro, está bien puntual, no hay donde perderse para esta clasificación. Entonces, igual repitiendo, pancreatitis leve, no hay necrosis y no hay falla de órgano. Pancreatitis moderada, hay necrosis estéril o una falla de órgano transitoria. Y la pancreatitis severa, necrosis infectada o falla persistente. Y en la pancreatitis crítica hay necrosis infectada y hay falla de órgano persistente. ¿Ok? Entonces, acá vamos a poner ahí una imagen, por ejemplo, de este es un paciente, ¿no?, que tiene ahí el páncreas, un aumento de tamaño, no es mucho, no voy a poder ponerlo, no se ve un aumento de tamaño muy grande, no se ve colecciones, no se ve aire, no se ve necrosis, es el páncreas, un poquito aumentado de tamaño nada más, entonces es una pancreatitis leve. ¿Ah? Los determinantes de severidad, estos los usábamos nosotros hace tiempo, ¿no? Entonces se usaba hace 10, 15 años más para atrás, se usaban los criterios de Ramsson, criterios de Apache 2, ¿no? Ya no los usamos actualmente porque había mucho error, ¿no? Tenías que esperar hasta las 48 horas un Ramsson al inicio, un Ramsson a las 48 horas, tenías que hacer muchos exámenes y en el Apache peor, o sea, tenías que hagas cada día, hacer hematocritos todos los días, hacer tu monitoreo constante, era un trabajo muy pesado para el interno, para el residente, ¿no? Pero se tenía que hacer, ¿no? Pero ahora ya no lo usamos, no tiene una utilidad clara según las últimas guías. Lo que sí podemos usar en algunos casos es el score de Marshall modificado, que seguramente lo han visto también en gastro. Entonces acá, en este score, se maneja el parámetro respiratorio, el parámetro renal, el parámetro cardiovascular y el parámetro, pues, en general ventilatorio. O sea, estos 3 parámetros tenemos que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, tienes un parámetro de 0, 1, 2, 3 o 4 y tienes un PAFI en 205, digamos, tienes 2 puntos. Tienes una función renal con una creatinina en 3.8, tienes otros 3 puntos más y tendrías 5. Y tienes un problema vascular, ¿no es cierto?, que el paciente está con una hipotensión marcada, sostenida, con pH menos de 7.3, tendrías otros 3 puntos. Entonces ya tendrías 8 puntos en general para el Marshall, para ver el grado de severidad que va a tener nuestro paciente, dependiendo del tipo de paciente que tengas en ese momento. También usamos el BISAP. En el BISAP ves si la URI es más de 53.5, hay alteración de la conciencia, edad más de 60 años, derrame pleural o cirrosis. O sea, con parámetros muy sencillos, en ese instante tú puedes hacer un parámetro de cómo está llegando tu paciente. En general, 2 o más criterios van a indicar severidad en el BISAP, ¿no? Y un porcentaje de mortalidad te lo va a dar. Si tienes hasta 5 puntos, normalmente mortalidad hasta el 9.5. Un solo punto, 0.4, es una pancreatitis totalmente leve. Ahora, esto ya lo hemos visto, ¿no? En shock también podemos usar el SOFA, con parámetros de 1, 2, 3, 4, en pancreatitis, ¿no? Con los parámetros respiratorios, de plaquetas, de perfil hepático,
de cómo está la presión arterial y de cómo está la escala de coma de Glasgow y la función renal. Eso ya lo hemos visto, igualito también se puede dar en pacientes con pancreatitis para una evaluación. Entonces, ¿qué cosa es lo que más sirve actualmente para tener más especificidad? Pues definitivamente tenemos que usar lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? ¿No? Hablar del VISAF, hablar del Marshall, ¿no? Y hablar de cómo está la función hepática de predictores de gravedad. Entonces, acá también tenemos otro tipo de predictores. Por ejemplo, predictores clínicos. Si tienes un paciente con IMC más de 30, más de 55 años, alteración de la conciencia o alguna comorbilidad, va a aumentar su probabilidad de morbilidad. En los criterios radiológicos, derrame pleural, casi la mayoría de los pacientes tienen un derrame pleural, sobre todo en el lado izquierdo. En el derecho no se presenta tanto, eso van a buscar ustedes por qué más se presenta el derrame pleural en el lado izquierdo y no en el derecho. Hay infiltración pulmonar, puede haber colecciones, ¿ya? Y de patrones analíticos, pues que tengas un PCR más de 150, la procalcitonina también elevada, un hematocrito normalmente disminuido inicialmente, una boom de creatinina más de 20, y las escalas pronósticas te decían para que un paciente esté grave, por ejemplo, que tengas un Apache más de 8, que tengas un Ransom más de 3, un Marshall más de 2, o un VISAF más de 2. Tú ya decías, me tengo este parámetro, entonces mi paciente ya está entrando en una pancreatitis grave. Eso era lo que se usaba. Tenemos que tener el tiempo de enfermedad bien claro, como les comentaba, ¿no? Entonces, existen dos picos evolutivos de la pancreatitis. La primera y la segunda semana es la fase precoz o sistémica. Después entra en una meseta y después vuelve a tener otro pico, que es la fase tardía de las complicaciones. O sea, si tu paciente entra en la fase precoz y es una pancreatitis leve, pues tiene que operarse en ese momento para evitar de que pase más el tiempo y te pueda dar algún tipo de complicación local o sistémica, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estos dos picos evolutivos en la primera fase, la fase precoz, es una evolución como cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, con el SIRS, ¿no es cierto?, con falla de órgano transitorio en algunos casos. Y en las complicaciones en la fase tardía, pues ya puedes tener complicaciones locales de infección como necrosis, absceso, sepsis, y complicaciones sistémicas como neumonía, infecciones urinarias y más complicaciones que podemos tener por la pancreatitis. Entonces, teniendo como complicaciones vas a tener dos tipos de complicaciones de pancreatitis. Complicaciones locales, o sea, lo que está muy cerquita al páncreas, ahí en la localidad, ¿no?, cerca de la célula pancreática, que puedes tener colecciones líquidas, pseudoquiste, necrosis o absceso. Y las complicaciones mayores o a distancia, ¿no?, cualquiera, distrés respiratorio, insuficiencia renal, shock séptico, CID, alteraciones metabólicas, falla multiorgánica de las que ya conocemos, también puede tener pacientes con pancreatitis. Entonces, de estas complicaciones locales vamos a ver las 4, ¿no? La primera es la colección líquida peripancreática. Acá en esta colección líquida van a ocurrir en la fase precoz de la pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, tenemos que saber que la fase precoz, ¿no?, hemos dicho las primeras semanas, pero va hasta las primeras 4 semanas de enfermedad. Entonces, eso vamos a ver en un cuadrito en un rato para que se entienda de mejor manera. Acá esta colección líquida se va a localizar alrededor del páncreas y va a carecer de pared, no tenemos una pared definida. Hay gránulos o tejidos fibrosos y pueden ser intra o extrapancreáticos, normalmente son extrapancreáticos. El mayor porcentaje de pacientes con colección líquida va a regresionar espontáneamente, ¿ya? O sea, del 60, 70%, perdón, del 100% de pacientes que tienen una colección líquida, el 60 o 70% va a regresionar. O sea, se va a reabsorber esta colección y no va a necesitar más nada. Pero algún otro porcentaje de pacientes van a pasar a pseudoquiste, ¿no? O sea, la evolución de colección líquida puede pasar a pseudoquiste o la reabsorción. Y solamente se van a drenar si son muy sintomáticos. O sea, una colección muy grande que esté comprimiendo el estómago, que esté dando un síndrome compartimental, que esté dando un síndrome mético muy importante, consultivo en el paciente, entonces ahí recién vas a entrar a hacer el drenaje. Si no, no. Esta colección líquida aguda peripancreática, entonces vemos, ¿no?, que puede ser muy grande, muy densa, no vemos una pared, es algo bien delgado, no es algo homogéneo,
Normalmente este está asociado a las pancreatitis edematosas o intersticiales, ¿no? Porque no hay necrosis. La localización peripancreática, pues, como les decía, el tiempo de enfermedad es corto, 1, 2, 3 semanas, normalmente en promedio, en los cuales tú vas a encontrar estas imágenes en la tomografía. Si pasa la evolución de la colección líquida, puede formarse, como les decía, un porcentaje, que es el pseudoquiste pancreático. Este pseudoquiste es una colección líquida pancreática que ya está con una pared más o menos definida de acuerdo al tiempo de enfermedad. Es rica en enzimas digestivas, bien delimitada por esta pared, pero que no tiene epitelio, por eso es pseudo, ¿no? Falso, ¿ya? Y se presenta luego de la 4ª semana. Entonces, que te digan que un paciente tiene un pseudoquiste pancreático con 1 semana de enfermedad es falso, no es un pseudoquiste, ¿ya? Entonces puede ser solamente una colección líquida. Se forman tras pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, traumas, tumores y más. La mayoría de los pacientes son asintomáticos o pueden tener una sintomatología de tumor abdominal, de dolor, síndrome emético, baja de peso y demás. El tratamiento es cuando sea sintomático igual. Entonces acá se hacía la regla de los 6. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente tenga que tener un pseudoquiste que tenga más de 6 semanas de enfermedad, más de 6 centímetros de diámetro y más de 6 milímetros de grosor de pared. Entonces, si cumplía con estas características, el paciente era quirúrgico. Si no cumplía con estas características, el paciente va simplemente a observación. Entonces, el tratamiento, cuando es muy sintomático de un pseudoquiste, hay varias opciones. Puede ser un drenaje guiado por tomografía, hacer un drenaje o cistogastrostomía endoscópica, que sería lo mejor, o una cistogastrostomía laparoscópica abierta. O sea, mientras menos manejes, manipules el paciente, eso quiero que ya lo entiendan desde ahorita, es mucho mejor para el paciente. Va a beneficiar mientras menos procedimientos le hagas y más invasivos a estos pacientes con pancreatitis, su pronóstico va a ser mejor. O sea, si tú no lo vas a operar a este paciente, técnicamente le va a ir mejor. Tú puedes, si tienes otras opciones, es mejor agotar todas las últimas opciones que tengas a la mano antes de hacer una cirugía a este tipo de pacientes. Entonces acá, por ejemplo, vemos este pseudoquiste, ¿no es cierto? Ves una gran colección y acá se ve la pared, ¿no? O la pseudopared, que ya tiene un grosor ya más definido, más delimitado. Se ve, miren, el borde, ¿no? Ya mucho más localizado. Ya, y el contenido, pues, bueno, puede variar un poco. En algunos, normalmente es un contenido sí claro, transparente. En algunos el pseudoquiste se infecta, se sobreinfecta y ya cambia la característica del líquido, ¿no? Del contenido en el quiste, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿no? Acá por ejemplo se ve esta tomografía, ¿no? Donde ya cambia un poquito las características, miren, ya se ve una colección más grande con una pequeña pared. Entonces ya es una formación de un pseudoquiste, pero inicial, porque si tú logras medir el diámetro de la pared, probablemente pues tenga una pared de 2, 3, ¿no? O sea, no es muy gruesa. Entonces, si tú te vas a animar a operar un pseudoquiste, tiene que tener una pared lo más gruesa posible, porque una pared muy delgadita, al unir al estómago, entonces el punto no va a pegar bien, no va a agarrar bien. Entonces, hay más posibilidad de sangrado, más posibilidad de fuga y más. Después, ¿qué más tenemos como complicación local? Una necrosis estéril. Esta necrosis estéril es una área difusa o focal de tejido pancreático no viable y se va a asociar a necrosis grasa peripancreática. Sí se ve en las primeras 4 semanas, o sea, también puedes tener o una colección líquida antes de las 4 semanas o una necrosis estéril antes de las 4 semanas. En las tomografías tú vas a encontrar zonas que no captan contraste, o sea, ahí tú ves, te das cuenta que hay necrosis, o sea, comparas la tomografía contrastada con la no contrastada y zonas que no captan el contraste en esa parte, es porque hay necrosis. Se confirma, pero al 100% cuando hay una punción con aguja fina, punción aspiración con aguja fina y el cultivo, pues, ¿no? Y el tratamiento es conservador, ¿no? No necesitamos tratamiento específico, incluso antibióticos, no se necesita más, es observación de este tipo de pacientes. Pero cuando tienes una necrosis importante, pues esperas o retrasas la cirugía.
Es por eso que algunos pacientes en el hospital, si tienes una necrosis en el páncreas, por ejemplo un 40-50%, no vas a operarlo precozmente la vesícula. Pero lo mandas a casa y le haces un control tomográfico en 2 a 4 semanas y dependiendo de cómo va, ahí se entra a operar al paciente. Si no, se va esperando. Entonces acá, por ejemplo, ves la densidad pancreática es diferente en la cabeza y la cola, acá en el cuerpo, ¿no es cierto? No está captando el contraste de una zona mucho más oscurecida, que debe ser una zona más blanca, entonces hay necrosis en esta zona marcada. Después, también otra complicación local, tienes la necrosis infectada, o algunos le llaman el wall of necrosis, ¿no? Es una infección parcial o total de tejido necrótico pancreático y o peripancreático por microorganismos. O sea, ya hay una sobreinfección que ha llegado hacia ese espacio pancreático, ¿no? El diagnóstico se hace siempre por punción y cultivo positivo, o sea, tienes que tener un cultivo ya con germen positivo. Otro es el primer drenaje, o sea, ya a veces el paciente está entrando a sala de operaciones y encuentras que al hacer el drenaje, pues mandas a cultivo y te sale positivo. Es una necrosis infectada. O al abrir, ¿no es cierto?, encuentras burbujas de aire en la necrosis. El color y es un color más grisáceo, hay mal olor también cercano. No es mucho porque el tejido pancreático no huele tanto. O sea, si tú lo vas a comparar, por ejemplo, con una necrosis de apéndice, necrosis de intestino, el olor es totalmente diferente a una necrosis de páncreas. Y el tratamiento, sí, en estos casos tiene que hacer un tratamiento de drenaje rápido, precoz, agresivo. Necrosectomía más antibióticos, acá sí está indicado al 100%. Entonces, hacer y sacar todo el tejido necrótico va a ser muy importante. Ahora, tú puedes hacer por cirugía laparoscópica, cirugía abierta, puedes intentar por endoscopía o puedes hacer por drenaje percutáneo. El tema es ver si es que es una necrosis muy organizada. O sea, hacer un tratamiento sin necrosectomía, o sea, solamente hacer una punción y ver el drenaje te va a servir, de repente va a quedar un poco corto, porque si ves que es una necrosis que está muy organizada, o sea, el tejido está muy indurado, muy condensado, probablemente al solamente punzar no te va a servir, la necrosis se queda pegada al tejido, a la pared del páncreas, entonces sí tendrías que entrar a hacer una cirugía. Entonces, ya resumiendo, miren, acá tenemos el cuadrito que les decía de las complicaciones locales. Entonces, en pancreatitis intersticial edematosa y en necrosis pancreática, los dos tipos de pancreatitis. Entonces, va a haber precoz, antes de las 4 semanas, colección líquida peripancreática y la necrosis estéril. Y las tardías, más de 4 semanas, ¿no?, la pseudoquiste pancreático y el wall of necrosis. Eso es lo que se ve de acuerdo al tiempo que estamos conversando. Entonces, ¿cuándo hacer, no, aspiración con aguja fina? Cuando hay alta sospecha de una pancreatitis necrosada, infectada, entonces ahí sí tienes que hacer, ¿no? Y de repente no tienes una tomografía a la mano en ese instante, entonces también vas a hacer esta punción precoz cuando el paciente está empeorando, sería una evolución desfavorable. Cuando hay una persistencia de fiebre, no más de 2 días seguidos, y no es otra causa la que tú estás pensando, si tienes unos leucocitos muy altos, marcados de manera constante, o ya el paciente está entrando falla multiorgánica también persistente, ¿ya? Entonces hay que hacer una punción o tener una tomografía rápida y hacer punción al mismo tiempo para hacer el diagnóstico definitivo. El tratamiento, entonces, para la necrosis es hacer una necrosectomía endoscópica, si se puede, si tienes un gastroenterólogo entrenado, con material ideal, ¿no es cierto?, se puede hacer. Si no, hay que hacer una necrosectomía laparoscópica o necrosectomía por vía abierta. Ahora tienes abordaje anterior, que es el más frecuente, o abordaje por lumbotomía, la parte posterior. Entonces, ¿cuál es mejor? Si ustedes me preguntan, pues obviamente hacer una cirugía mínimamente invasiva es mucho mejor, pero a veces no se puede, justamente porque el tejido necrótico es muy denso, muy espeso, intentas sacar con la pequeña pinza y no logras hacerlo, ¿no? Más te demoras, el tiempo operatorio, reoperación y más. En la cirugía abierta, el abordaje más común es la vía anterior, pero el problema es que tienes que entrar hasta la celda pancreática, abrir el hiato de Winslow, llegar al páncreas y de ahí recién llegar
a la necrosis. Por lumbotomía es un acceso mucho más rápido, pero a veces no lo hacemos muy frecuentemente por costumbre, ¿no? Entonces sabemos de que hay un paquete muscular importante en la zona lumbar, pero tú llegas ya de frente a la colección, porque el páncreas está totalmente retroperitoneal, ¿ya? Entonces es un poquito de cuestión de técnicas. Y se puede hacer un drenaje abierto, drenaje cerrado o laparotomías programadas más lavado. Un drenaje abierto, entonces significa que solamente entra un dren, ¿no? Haces irrigación y sale por otro drenaje. Dos drenajes para lavar y irrigar. El drenaje cerrado es solamente un solo drenaje, que el cual va a salir la secreción, y lo que vas a hacer, por ejemplo, operas al paciente y dejas cerrada la piel, nada más. No cierras toda la pared, porque sabes que vas a volver a entrar a operar a este paciente para volver a lavar. De repente 2, 3 veces más, no se sabe, no depende del tipo de pacientes. Entonces acá, por ejemplo, hay un caso, ¿no? de un colega, de un amigo mío del hospital Cayetano, que me ha pasado estas imágenes, por ejemplo, donde se ve una gran colección pancreática, ¿no? Y el paciente estaba haciendo fiebre y demás. Lo entran en endoscopía, ¿no? Se ve en la punción y encuentran esto, pus. Entonces es una necrosis infectada, ¿no? Y lo que hacen es esto. Hacen una cistogastrostomía, hacen una unión del estómago con el páncreas y le colocan un stent autoexpandible, ¿no? Entonces es una opción inicial, ¿no? El paciente se puede mejorar, o de repente un paciente que esté en mal estado general, que no te va a aguantar una cirugía, entonces haces este procedimiento inicial, se estabiliza y luego ya puedes pensar en una intervención más adelante. Eso es importante. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una necrosis pancreática infectada, ¿no? Entonces se ve la necrosis que estamos viendo, que no capta contraste, pero ya hay presencia de aire o gas, ¿no es cierto? Burbujas o estas zonas, pues, de aire, torneo también puede ser. Esta necrosis encapsulada del WOM, por ejemplo, es un tejido necrótico encapsulado, ya hemos dicho que tiene que de más de 4 semanas, ¿no? Y hay que diferenciarlo, obviamente, con una necrosis por el tipo de clínica que está teniendo el paciente y la punción que encontramos aire en una colección grande pasar las 4 semanas, probablemente ya sea una necrosis infectada, una necrosis amurallada, algunos le llaman también, ¿ya? Y otra complicación que no es muy frecuente, pero también se puede dar, es el absceso pancreático. Acá habla de un pseudoquiste o un área de necrosis pancreática que sufre licuación secundaria. O sea, ya se ve con un cuadro mucho más crítico. El paciente está mucho tiempo de repente en UCI, ha estado intubado, ha estado con nutrición parenteral y al hacer control el paciente sigue con fiebre, ya sobrepasó el tamaño. O sea, ya no tiene una capacidad suficiente y se forma un absceso intra y extra. El paciente normalmente está en sepsis o shock y hay que hacer un drenaje rapidísimo con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a otro paciente, ¿no? Que estamos viendo, mire, tiene problema pulmonar agregado, hay gas, esto es aire y esta es una colección grande, muy importante, ¿no? Entonces, que está en mal estado general, intubado, incluso que no hacía deposiciones porque hay heces acumuladas en el colon, ¿no? Con un problema más agregado, ¿no? Pero igual vean, ¿no? Que todo el aire y el gas ya viene desde atrás, cerca incluso al vaso, al riñón, toda la parte pegada a la aorta, ¿no? Todo esto es una gran colección, es un absceso pancreático, ya una necrosis pancreática totalmente infectada, ¿ya? Okay. El drenaje transgástrico se puede hacer como le estaba mostrando, ¿no? Colocar uno, dos, tres o cuatro drenajes, en algunos casos le colocan para hacer un drenaje transitorio. Necrosectomía por lumbotomía, este es el abordaje, ¿no? Que puedes entrar de frente por la parte posterior y sacar el tejido necrótico, o hacer lo que se llama el BART, ¿no? Que es la necrosectomía pancreática, ¿no? Asistida retroperitoneal, ¿no? Entonces, pequeña incisión por lumbotomía, ¿no?
colocas la cámara de la paroscopía, ¿no? Y tienes el acceso directo hacia la necrosis. Y con una o dos pinzas puedes extraer el tejido necrótico, lavas, irrigas y dejas. O sea, hace la verdad de manera muy frecuente porque no hay mucha experiencia en estos procedimientos en nuestro medio. Y las complicaciones sistémicas, ya hemos visto las locales, ¿no? Puedes tener cualquier falla de órgano, la que nosotros conocemos, o procesos infecciosos como sepsis, puede haber neumonías, atelectasias, hipotensión, shock, úlcera péptica, oliguria, hiperglicemia, hipocalcemia, hipertrigliceridemia, encefalopatías, psicosis, necrosis de tejido subcutáneo, necrosis grasa, cualquier complicación que te puedas imaginar, o falla de órgano, las que hemos comentado, ¿no? Neurológica, hepática, hematológica, plaquetaria, gastrointestinal, relacionado a la pancreatitis. Entonces, una aparición de falla de órgano, entonces en pancreatitis vamos a decir que es temprana cuando tiene 1 a 7 días. Es diferente a la falla de órgano de un shock por otra causa, ¿no? Entonces, va a ser fulminante en los primeros 3 días, una alta mortalidad, 90%, y subfulminante 4 o 7 días, 73% de mortalidad. Y falla de órgano tardía, más de 7 días de enfermedad con un 30% de mortalidad orgánica rápida, precoz. El primer día es más probable que el paciente tenga más indicios o más probabilidad de mortalidad. Si es más joven, incluso también, eso hay que ver los factores que tenga de riesgo. Un paciente anciano es diferente, ¿no es cierto? Pero mientras más precoz te debute con una falla de órgano, es más peligroso para el paciente. Esto ya lo hemos hablado, los dos tipos de pancreatitis: intersticial necrotizante, la falla de órgano transitoria, la falla de órgano persistente. Si vas a tener, ¿no es cierto?, colección líquida, pseudoquiste, necrosis estéril o necrosis infectada, y que te va a hacer una necrosis ya más compleja después de las 4 semanas. El tratamiento de una pancreatitis cumple 4 pilares importantes, que son: lo primero, tratarlo así enérgicamente, full, sin miedo, ¿no? Darle un montón de líquido. Nosotros hemos dicho que el volumen que usamos en cirugía es 30 ml por kilo peso. En pancreatitis le damos 50 hasta 70 ml por kilo peso. Lo único que tenemos que tener cuidado es que si tienes un paciente con problema pulmonar o un paciente anciano, porque ahí lo puedes encharcar más, le haces un encharcamiento pulmonar y ahí también puedes tener otra complicación. Si no, hay que hidratarlo enérgicamente las primeras 24 horas. Analgésicos, ¿no? Usamos normalmente metamizol y tramadol en algunos casos. La nutrición también. Esto ha cambiado, todo esto ha cambiado. No hace tiempo, esperabas mucho tiempo que el paciente pueda alimentarse, lo dejabas en NPO 4 o 5 días o más tiempo por alimentar, porque el paciente va a vomitar, va a tener más dolor, va a haber distensión abdominal, y eso ya se ha visto que no es cierto. El monitoreo constante. Entonces, 4 pilares se tienen que cumplir en estos pacientes con pancreatitis. Entonces, lo primero, hidratación, como les decía, enérgica, ¿no? 50-70 ml kilo peso, las primeras 20. Entonces, puedes agregar un frasco o 2 frascos de cloruro y uno de dextrosa. O sea, de los 4 frascos que uses el primer día, el segundo día puedes bajarle 1, ¿no es cierto? Ya le agregas dextrosa con agregados, 4 horas, ¿no? Pero no usar dextrosa de frente porque se va al intracelular y da diuresis osmótica. O sea, primero hidratación con cloruro. Y cuidado en edades extremas, como les estaba comentando. En cuanto a la analgesia, adecuado para calmar el dolor, depende del umbral de dolor de cada paciente. Usamos AINES, metamizol 2 gramos cada 8, ketoprofeno 100 cada 8, o usamos petidina, tramadol o meperidina, ¿no? No usamos la morfina, ya saben, porque hace más esfínter del Lodi, o espasmo del Lodi. Y fentanilo en casos muy extremos, cuando el paciente tiene mucho dolor, hacemos interconsulta anestesio para que le haga pues manejo del dolor, terapia del dolor, parches o infusión constante con fentanilo. En cuanto a la nutrición, ¿no? Tenemos que ver, ¿no?, que hay que alimentar precozmente a estos pacientes para evitar la atrofia de las vellosidades. Entonces, eso es un dato muy importante que tenemos que recordar. La vía
enteral es la mejor, obviamente. Si tu paciente va a tolerar la vía oral, hay que darle por boca, ¿no? Si no, de repente usaría pues sonda nasogástrica cuando hay mucha distensión o vómitos incoercibles de estos pacientes. Ya podrías manejar una sonda nasogástrica para la alimentación de tu paciente. Probar la tolerancia oral el segundo día y progresar la dieta, pues, ¿no? Entonces, primer día en observación, segundo día probar dieta líquida, blanda, vas haciendo la tomografía y si es que no hay más alteraciones, lo programas pasado el quinto día de enfermedad. Antes se daba de rutina a todas las pacientes que tenían pancreatitis grave, ¿ya? O crítica, o sea, sí o sí el paciente tenía que tener su sonda de alimentación, ¿no? Eso, o sea, hacíamos para descomprimir el estómago inicialmente y porque el paciente no se podía alimentar rápidamente, ¿no? Entonces, pancreatitis crítica, porque va a estar en monitoreo y es mejor que tu paciente, incluso si está en la UCI, sería lo mejor. Entonces, hay que colocar una sonda para alimentar rápidamente al paciente. Eso sería ideal. Ahora, la nutrición enteral temprana va a mejorar el desarrollo clínico de la enfermedad, reduciendo el riesgo de infección, falla de órgano, hiperglicemia, muerte y acortando la estancia hospitalaria. Obviamente, pues mientras más tiempo lo dejes al paciente en ayuno, no va a salir de alta tu paciente, y más en una pancreatitis. Hay que hacer monitoreo constante de estos pacientes, monitoreo de funciones vitales, de diuresis, posible lesión. Algunos pacientes te hacen hipertensión intraabdominal transitoria, o si tu paciente se mantiene en emergencia, va a piso o rápidamente va a ir tu paciente con un diagnóstico inicial de pancreatitis. Otros tips que tenemos que recordar, básicamente los antibióticos antes usabas de manera constante, ahora solamente el antibiótico se usa en casos de necrosis infectada o absceso. O sea, si no está demostrado, no debes usar, llegan bien hacia la parte pancreática, somos carbapenémicos, o sea, imipenem, meropenem. En algunos casos se le ha intentado incluso dar quinolonas a dosis altas, pero no con resultados correctos, ¿no? Los únicos que llegan bien son los carbapenémicos. 2, manejo de las complicaciones, o sea, emesis, alteración hidroelectrolítica, anemia, sangrado, todo eso se tiene que corregir. Tu paciente está con mucha náusea, le tienes que colocar dimigrinat, alteración hidroelectrolítica, corregir el sodio, corregir el potasio. El paciente está con anemia, de repente hace una transfusión, si ha sangrado por una complicación, igual endoscopías y más. Tratamiento quirúrgico, entonces vas a hacer, como les decía, con mucho cuidado una pancreatitis. O sea, mientras menos operes una pancreatitis, es mejor para el paciente y para ti. Pero sí hay casos en los cuales tú tienes que hacer un tratamiento quirúrgico mucho más precoz, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una pancreatitis más una colecistitis severa, ya hemos hablado de eso, o tienes, por ejemplo, una pancreatitis, porque lo que lo va a matar a tu paciente no va a ser la pancreatitis, va a ser el otro cuadro que está cercano. Una colecistitis grave, hacer una colecistostomía, una colangitis, solamente entrar y drenar la vía biliar, listo, no vas a tocar el páncreas y más. O sea, entras a lo que te está complicando el cuadro agregado a una pancreatitis. Pero en general, cualquier pancreatitis más cualquier entidad que requiera intervención quirúrgica precoz, igual entras a sala. Si tu paciente te hace obstrucción intestinal, como el caso que les he contado, ¿no? Que había sospechas de síndrome comportamental, tienes que entrar a sala. O cualquier otro episodio, hay que esperar el mayor tiempo posible en la pancreatitis, ¿no? La cirugía no beneficia a los pacientes con pancreatitis aguda, no de intromisión quirúrgica, o sea, no sabes la evolución que va a tener tu paciente, ¿no? Con el transcurso de la cirugía, eso no se sabe. Y en general las recomendaciones que vamos a ver, ¿no? Entonces ya hemos hablado de recomendaciones de hidratación agresiva, ¿no? Las primeras 24 horas con solución salina o rigerlactato, y los requerimientos vamos a ver la progresión hidroelectrolítico de nuestros pacientes. Entonces, un paciente con probablemente una pancreatitis aguda más colangitis, si tú tienes la opción de CEPRE en ese momento, hay que hacerle. Si ves que una colangitis severa más una pancreatitis, hay que hacer una CEPRE. Pero vas a decir, le voy a hacer una CEPRE a un paciente que tiene pancreatitis activa,
Entonces, muchos de los gastros no entran a hacer CEPREC porque dicen que empeora el cuadro de la pancreatitis. Puede ser, pero si tú tienes que tu paciente está mal en el ámbito de la vía biliar, o sea, está haciendo una colangitis grave y en vez de que lo operes vas a hacer un procedimiento endoscópico y eso le va a salvar la vida, es mejor hacerlo. La pancreatitis de repente puede un poquito empeorar, pero ya la otra entidad ya la vas a frenar. ¿Ya? Pero no siempre se va a hacer la CEPRE en todos los pacientes con pancreatitis. En ausencia de colangitis o no, entonces hay que esperar, ¿no? El mayor tiempo no es necesario hacer una CEPRE en ese mismo momento y ver si los pacientes que van a estar con pancreatitis, ¿no? Hay que darle la cantidad de analgésicos necesarios, ¿no? Para evitar, pues, el dolor en la evolución de otros pacientes. En cuanto a los antibióticos, ya hemos conversado solamente en casos de complicaciones sistémica, le tienes pulmonía, ¿no? Entonces, si no hay necrosis infectada, no le das tratamiento, pero si está confirmado mínimamente tener con 7, 14 días de tratamiento antibiótico, ¿no? Idealmente 7, 14, incluso hasta 21 días con carbapenémicos y luego esperar andando. Contra la alimentación, ya hemos hablado igualito, iniciar de inmediato, si es que no hay náuseas, no hay vómitos, no hay mucho dolor, el paciente tiene que levantar a caminarse, ¿no? Y ver si no va a tolerar la vía oral, colocar la sonda nasogástrica o nasoyeyunal para la alimentación. En cuanto a la cirugía, los pacientes con pancreatitis leve hay que hacer una colecistectomía laparoscópica precoz. En pacientes con pancreatitis necrotizante se tiene que aplazar la colecistectomía el mayor tiempo posible. Y en presencia de pseudoquistes asintomáticos, necrosis pancreática, que no justifican una intervención independientemente del tamaño o la sintomatología, que es lo más importante de estos pacientes. Pero en general, una necrosis no infectada o infectada se debe retrasar preferiblemente el mayor tiempo posible. Tu paciente va a tolerar, entonces, con tratamiento antibiótico, conservador y más de 4 semanas retrasar el procedimiento quirúrgico va a ser lo mejor para estos pacientes. ¿Ya? Y si está un paciente muy sintomático con necrosis infectada, pues ya hemos visto hacer la necrosectomía lo más rápido posible. Entonces, hidratación adecuada, no usar antibióticos, iniciar nutrición precoz, hay que clasificar las complicaciones locales y solicitar la tomografía al 5.º día. O sea, esto es lo resumen del último congreso de cirugía de páncreas para que ustedes ya lo tengan mucho más pendiente. Acá tenemos una imagen de un paciente, por ejemplo, que se ha operado en la cirugía pancreática, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, miren que es el ombligo, se ha hecho una incisión supraumbilical, se le ha dejado 3 drenajes, acá tiene 2 drenes en la parte alta y un drenaje en la parte baja, ¿no? Entonces, antes se usaba mucho drenaje, dependiendo del tipo de pancreatitis que tenga, si va a haber necrosis o no, si va a ser lavados a repetición o no. Entonces, ¿cómo se logra retrasar la cirugía? Lo que se hace es el step-up. Hay que ir paso a paso. Es lo más importante, tener un equipo multidisciplinario. O sea, tener a la mano al cirujano, tener a la mano al gastroenterólogo endoscopista, si tienes un cirujano mínimamente invasivo, tienes un radiólogo intervencionista, que estén dispuestos para manejar a tu paciente, es lo mejor. Entonces, acá tenemos que tener un sostén multiorgánico, ¿no? Dar antibióticos solamente dirigido, contemporizar a tu paciente, abordaje inicial mínimo, comentaban, la cirugía el mayor tiempo posible. O sea, eso es lo que te recomiendan las guías en la actualidad. Extremo, ya terminando, una pancreatitis crónica, ¿no? Podemos tener inflamación, fibrosis del páncreas, calcificaciones, se ve un virus muy alto, muy dilatado, van a averiguar cuánto es el diámetro normal de un virus sano y de un virus con pancreatitis crónica. Está más asociado a la patología alcohólica y la clínica, pues, con dolor, diabetes, baja de peso, esteatorrea, estos pacientes con pancreatitis crónica. Las imágenes se ven un páncreas más chiquito con dilatación del conducto de Wilson y las calcificaciones como estas, ¿no? Múltiples calcificaciones en todo el conducto pancreático. Hay un páncreas más pequeño de lo normal. El tratamiento de estos pacientes es con analgesia, manejo de la misma diabetes, manejo de las complicaciones, reciben enzimas pancreáticas de manera crónica. O sea, usamos el pancreoflat o el creón, que es lo que más usamos, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico en pacientes que ya están muy descompensados metabólicamente, se le hace igual la operación de puesto, que es la pancreatoyeyunostomía en Y de Rux, que más o menos es así como les decía en el
haces del yeyuno hasta esta zona, ¿no? Y haces la unión con el conducto pancreático. Ven una sutura bien larga, la progresión de la enfermedad. Y acabando los tumores pancreáticos, pues vemos que puede haber tumores de páncreas en el cuerpo del páncreas, en la cola, puede haber tumores quísticos, puede haber gastrinomas duodenales, tumores neuroendocrinos, glucagonomas, somatostatinomas o insulinomas. A la cabeza también tenemos tumores que ya lo hemos visto como el adenocarcinoma de cabeza de páncreas, pero en general el tumor de páncreas es frecuente, más frecuente en hombres, 50 a 70 años, con factores de riesgos igual, ¿no? El tabaco, café, diabetes, obesidad, consumo de asbesto. Pueden tener una clínica con dolor epigástrico leve, baja de peso, dolor lumbar. Siempre es mal pronóstico. La cirugía es la operación de Whipple, que ya la hemos visto cómo se hace, o en casos de tumores muy centrales, pancreatectomía central, o un tumor de cola, pancreatectomía distal más esplenectomía, o hacer una pancreatectomía total, como se ha hecho en alguna ocasión, sobre todo en un paciente con un adenocarcinoma infiltrante o un insulinoma, que era el diagnóstico presuntivo de estos pacientes. En estos tumores vemos que el T1 es un tumor limitado al páncreas, menos de 2 centímetros, el T2 es un tumor limitado al páncreas con más de 2 centímetros, el T3 es un tumor que se extiende al páncreas y está cercano a los vasos mesentéricos, a los vasos celíacos, y el T4 ya es un tumor que está envolviendo los vasos mesentéricos y celíacos, ya los ha sobrepasado. El N0 no hay ganglios regionales detectados, y el N1 sí existen nódulos linfoideos regionales. El M0 no hay metástasis y el M1 ya hay una metástasis a distancia. Y los tumores quísticos, ¿no? Puedes tener tumores quísticos congénitos como fibrosis quística, enfermedad poliquística, duplicación entérica, quiste coledociano, intrapancreático, quiste simple, o los tumores neoplásicos como el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso y la neoplasia papilar intraductal, que son tumores raros, pero que hay que hacer un diagnóstico preoperatorio ideal, ¿no? Pero a veces recién con la patología, como les decía, es que tú encuentras el diagnóstico definitivo. A veces piensas que es un tumor y entras y no es, de repente es un tumor papilar o es una pancreatitis crónica. Acá se ve el primero, el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso y la neoplasia papilar intraductal. Los últimos tips, ya acabando, que tenemos que hacer una pancreatectomía. Si se hace una pancreatectomía del 80%, normalmente hay una buena actividad exócrina y endocrina. O sea, dejando un 20%, el paciente no te va a hacer una insuficiencia pancreática. Metástasis por cáncer de páncreas, se ve más en la zona cercana, ganglios, hígado, pulmones, retroperitoneo, duodeno, y una ligadura de la arteria esplénica no precisa esplenectomía. De la vena, sí, eso ya lo hemos visto en patología de vaso. Ok. Vamos a terminar acá y les voy a mostrar un pequeño video, creo que acá lo tengo ya para completar. Si alguien tiene alguna duda, comentario, por favor, la puede hacer ahorita. A ver, no, les voy a mostrar un pedacito de una cirugía de una cistogastrostomía laparoscópica por un pseudoquiste pancreático. ¿Ya? Entonces, no es muy frecuente igual, ¿no? Pero lo hemos hecho. Es una cirugía en el hospital, ¿ya? Lo que hay que hacer idealmente es ver la cavidad, el tamaño que tenemos. Acá se ve el estómago, mira, un estómago muy abultado, muy abombado. Eso es por el pseudoquiste, ¿ya? Y después también hay que sacar la vesícula, ¿no? Porque esa es la etiología de lo que está pasando. Entonces vamos a avanzar un poquito porque es largo esto. La colocación de trócares es usar con técnica americana o técnica francesa. Estamos ahí ligando el ligamento, ¿no? Para que nos deje colocar bien los trócares. Usamos normalmente 4 trócares, uno para la cámara y 3 pinzas. Entonces hacemos una gastrotomía anterior, ¿no? Vemos donde la zona esté más abultada, ahí tenemos que hacer la gastrotomía, ¿no? Hay que usar energía bipolar o LigaSure si tienes para controlar el sangrado, porque recuerden que el estómago es un órgano bastante irrigado, entonces tenemos que tener cuidado de la hemorragia. Entonces abrimos, ¿no? Estamos usando LigaSure,
abrimos el estómago en un tamaño considerado, unos 4 o 5 centímetros, para tener un abordaje de la pared posterior. Controlamos el sangrado, ubicamos, ¿no es cierto?, el abombamiento que se ve ahí. Esta es la pared posterior, está totalmente abombada, ¿no? Y tenemos que hacer una punción de esa zona. Punzamos, hemos punzado y está saliendo el contenido, incluso es un pseudoquiste infectado, ¿no? Entonces se ve el contenido ahí purulento, se aspira todo lo que se pueda, se abre la pared posterior, ¿ya? Igual cauterizando, siempre con mucho cuidado, y se llega a la cavidad. Mira, ahí se ve, y ahí se ve incluso el material purulento. Se sigue aspirando, se sigue lavando. Ahí estamos usando una sutura mecánica, estamos uniendo, ¿no es cierto?, la pared posterior con la cavidad del quiste, y ya estamos haciendo la cistogastrostomía. Después de haber lavado, aspirado. Si tienes la opción de una sutura mecánica, mucho mejor, si no, colocar puntos y demás. Entonces, pero vemos, miren, ¿no? Entonces no solamente era un pseudoquiste, era una necrosis infectada. Entonces, todo este tejido es necrosis. Entonces se tiene que lavar, aspirar y sacar todo el tejido necrótico que se pueda. Lo que pasa es que a veces está bien adherido a la pared del páncreas, y tú al incitos a una bolsa, ¿no es cierto? Ya tienes la comunicación del quiste con el estómago, y es simplemente lavar y sacar todo el tejido necrótico que se pueda. Luego se tiene que suturar, ¿no es cierto?, la pared anterior del estómago y hasta acá. Hacia la punción, ¿no? Depende de si vas a hacer un plano, 2 planos y demás, de lo que vas a usar, o cerrar todo el estómago y al final sacar la vesícula. ¿Ya? Ok, más o menos esa es una cirugía que les quería mostrar. Listo, chicos, ¿hay alguien que tenga alguna duda, comentario, por favor, si no estamos terminando? Doctor, sí, quería consultarle acerca de la fecha del examen, doctor. ¿No podría ser más antes, doctor? No. Ya que el día 16 tenemos también examen cardio. Doctor, le comentaba, doctor, la posibilidad en este caso, doctor, no sé si ya hemos conversado, creo, Solís, eso también es imposible. No, ya lo hemos conversado. ¿Ya? Entonces, me confirmes la hora para el día 14. ¿Ya? O sea, el día 14 va a ser el examen. ¿Ya? Entonces, como te decía, tiene que ser antes de mediodía. ¿Ya? Si se puede, 9, 10 de la mañana, ideal. Consigue un aula y si me confirmas mañana, mucho mejor. ¿Listo? Está bien, doctor. En todo caso, pediré un aula. Ok. Sí, porque ya se supone que tienen más tiempo, ¿no? Ya no van a... están libres, no va a haber ningún inconveniente. Ya, listo, chicos, estamos encontrándonos la siguiente semana para el examen. Le voy a como temas, tener clases, así que igual probablemente un día o 2 días antes del examen les voy a pasar ya el consolidado de notas de su práctica. Los que han llevado con el doctor Yañac también voy a pedirle al doctor que me pase para ya tener un consolidado más claro y van a saber, ¿no?, su práctica, su seminario y más. ¿Ya? Listo. Ok, chicos, cuídense, estamos en contacto. Gracias, doctor.